nos habló acerca de tener ese carácter de Él. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Milka Martínez y nos encontramos aquí en Unidad Cristiana Donay. Te invito a compartir, darle like y seguir esta página. En un momento comenzamos con el mensaje. Muy buenos días, estamos desde Veracruz, México, de este hermoso lugar, llevando esta palabra de bendición desde aquí, desde Veracruz, para todos. Reciban nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestro deseo de que su familia sea ricamente bendecida. Soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez de Unidad Cristiana Donay, que quiere decir uno en Cristo el Señor. Así que si somos uno en Cristo el Señor, tenemos esa misma manera de pensar, esa misma manera de fe, esa misma manera de obrar, cada quien con sus respectivas diferencias. Así que vamos a ver el día de hoy los dones de poder. Ya hemos visto anteriormente los dones de revelación, los dones de inspiración. Hoy vamos a ver los dones de poder, con lo cual cerramos esta gran enseñanza de parte de Dios para saber lo que tiene el Señor para nosotros como su iglesia, para poderle servir dignamente y al 100%, extraordinariamente, sobrenaturalmente y de acuerdo a su voluntad. Solamente así se puede lograr el objetivo de Dios aquí en la tierra: manifestar su reino invisible, visiblemente a través de su iglesia. Y tenemos los dones de poder. El primer don que vamos a ver es el don de fe. Y todos hemos oído hablar de fe.
pero la fe elevada al don es algo que solamente el Señor tiene dispuesto para los creyentes, para que Él, para lo que de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su corazón, Él va disponiendo a cada uno de nosotros. No a cada uno, sino a los que Él elige. Ya hemos visto que no todos reciben los mismos dones, que ningún don es mayor que otro, sino solamente nosotros somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo somos diferentes partes de ese cuerpo y tenemos diferentes funciones. De acuerdo a esa diferente función que el Señor ya determinó, es el don que nos da para poder servir. Así que ningún don es mayor que otro, sino que todos deben de tener el mismo nivel de calificación, vamos a decirlo así, y porque cada uno, bien concertados, bien coordinados, sujetos a la cabeza, que es Cristo, entonces hace mover el cuerpo perfectamente. Como lo hemos visto y lo vamos a ver, los dones no son solamente para una satisfacción individual, son para provecho de la iglesia. Hoy es el don de fe, y el don de fe, así de fácil, es el acto de creer, creer y creerle a Dios. Es un acto de fe, es un acto de creer, perdón, a la fe. Y algo bien importante, no vas a tomar en cuenta las circunstancias que se opongan, a pesar de las montañas de dificultades que por ellos pudieran aparecer. No solamente es en las buenas condiciones, no solamente cuando te sientas bien, no solamente cuando vengas al 100%. Hace un momento estaba yo muy mal, me sentía muy mal y dije, a ver, como que Dios me está preparando para lo que voy a predicar. El don de fe no va a, a surtir efecto ni va a ser depositado en un creyente que está pensando que cuando las condiciones sean buenas es cuando lo vas a recibir, ¿verdad? Es como el que simplemente dice, cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga los recursos, cuando yo tenga esto, voy a hacer las cosas. Es que no ha entendido lo que es la fe. La fe es creer y creerle a Dios. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen en Marcos 16, 17. Entonces las señales no seguirán a aquellos que desean ver algo antes de creer. Los tomases, ¿verdad? Tomases antes de convertirse completamente, ¿verdad? Ver para creer, ese no es fe, es tener la creencia de lo que ya sucedió en lo invisible y que Dios en su momento y de acuerdo a su voluntad lo va a hacer presente en lo visible. Eso es fe, eso es creer cuando no lo hay, que sí lo puedes declarar, que sí existe, que ya está hecho de parte de Dios y que solamente está esperando la oportunidad del momento en que esto se haga visible, estar creyendo en algo que no ves, en algo que no se ha visto todavía, cuando tú tienes una dificultad, pero tú le crees a Dios y dices, yo creo que ya está resuelta, y que los demás se quedan viendo como alguien raro, dices, es que yo sé lo que estoy diciendo, Dios me lo ha confirmado, le creo a Dios, ya está hecho en lo invisible, ahora tengo que trabajar con Él para que lo visible se haga presente. No es nada más esperar la bendición, sino que es dejar lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Así que no se pueden separar a Dios de su palabra. Esto es bien importante. Dios, recuerda, está comprometido con su palabra. Dios es el dueño de su palabra. La palabra funciona en base al dueño que es Dios. Dios no se va a desdecir ni va a cambiar lo que ya está establecido. Él va a seguir de acuerdo a su palabra, que es su guía para poder obrar. De tal manera que si nosotros estamos pensando en algo que va a hacer el Señor, tenemos que conocer qué es lo que Él hace. Tenemos que conocer sus promesas, tenemos que conocer sus palabras. Nada de lo que está fuera de su palabra es hecho por Él, definitivamente. Por lo tanto, todo tiene que ir alineado con su palabra. Dios se sujeta a su palabra. Dice Primera de Reyes 8:56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había que dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y esto se cumple a cabalidad. Ninguna palabra de la que está escrita, de la que está dicha por Dios, falla
o hace falta en la vida de todo aquel que le cree a Él y de acuerdo a su voluntad, obviamente. Entonces, tener su fe, ojo, es saber lo que Dios ha prometido. Lo primero, vuelvo a lo mismo, tienes que saber lo que dice la palabra de Dios. Tienes que saber lo que son las promesas de Dios y cuáles son las promesas de Dios y cómo se dan las promesas de Dios. Porque viene la pregunta, ¿lo que sabes, lo sabes o crees que lo sabes? Ahí hay una duda. Entonces, para creerle a Dios, para tener la fe en Dios, necesitas saber. El saber alimenta lo que vas a creer. Tú crees en lo que sabes, no en lo que no sabes, en lo que no conoces. Así que tener fe es saber lo que Dios ha prometido y actuar conforme a ese conocimiento. Dios te ha prometido tal cosa en su palabra, vas a actuar a favor de lo que ha dicho su palabra. No en contra, no por otro carril, no por otra forma, sino de acuerdo a como Él lo quiere hacer. Recuerda que dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Tienes que acercarte a mí, preguntarme a mí y tener confianza en mí, como decía hace un momento con la bebita, tienes que tener tu confianza en mí al 100%, tu fe en mí al 100%, de que yo lo hago perfecto. No me cuestiones, no pongas en la mesa de la discusión la forma en que lo voy a hacer, yo ya lo hice. Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Él, su promesa, ya la hizo antes de hacerse visible aquí en la tierra. De tal manera que tú le crees a Dios y le preguntas, bueno, ¿cómo lo vas a hacer tú? Y de acuerdo a eso, simplemente lo vas haciendo para que se haga su voluntad y no tu voluntad. Segunda de Corintios 5:7 dice, la fe camina y habla a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de las circunstancias, dolores o imposibilidades físicas, porque por fe andamos, no por vista. Es lo que decía hace un momento. La, tu fe no va a ir progresando en base a qué te esté sucediendo en la vida. No, no, no es así. La fe, que es creerle, es algo que ya está hecho. Independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo o alrededor de tu vida, eso ya está hecho por Dios. Jesús en la cruz dijo, el segundo ya está hecho. Dijo, consumatum es, ya está hecho ¿qué? Todo, todo. Nosotros no tenemos que estar inventando nada para Dios, ya está hecho todo. Cuando tú le crees a Él y le crees que ya está hecho todo, dentro de ese todo, esa plenitud, dice Juan, nosotros tomamos todo, del todo tomamos todo. ¿Qué tomamos? Lo que nos hace falta, lo que es el plan de Dios, lo que es la voluntad de Dios, de ahí tomamos el todo, de tal manera que no estamos dependiendo de que si falta o no falta. Y sobre todo cuando falta, es cuando más le debes de creer a Dios si quieres verdaderamente confirmar que existe esa fe en ti. Conocer entonces la voluntad del Padre nos da la base correcta para nuestra fe. Cuando tú estás leyendo el Padre Nuestro y tomas como base el Padre Nuestro para orar a Dios y dices que sea tu voluntad así en el cielo, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, tú te tienes que preguntar realmente, así como se está haciendo la voluntad en el cielo, ¿la estoy haciendo aquí en la tierra? ¿O estoy disparejo, verdad? ¿Lo estoy llevando a mi voluntad? Porque la voluntad en el cielo es perfecta. Así de perfecta tiene que ser aquí en la tierra. Y para que sea perfecta aquí en la tierra, yo tengo que conocer cómo lo quiere hacer Dios. Cómo lo quiere hacer Dios. Saber qué es lo que quiere hacer Dios, o ya hizo, y cómo lo va a hacer aquí en la tierra. Entonces la fe actúa sobre lo que Dios dice. La fe no es producto de la razón, la lógica o la filosofía. No es en base a lo que tu lógica te diga. No es en base a lo que la ciencia te diga. Por eso te ves limitado muchas veces por lo que te dice el mundo, por lo que te dice que va a suceder, la economía cómo va a ir, tu salud cómo va a estar, qué efecto te va a hacer tal medicamento, qué te van a hacer los demás gobiernos,
¿Qué van a hacer las demás personas? Y cuando tú estás en esa mente, es una mente natural, pero Dios está sobre lo natural, está sobre la lógica y la razón humana. Y eso, dale gracias a Dios, porque eso no tiene límites. No hay ningún límite para Dios. La lógica dice, vas a estar mal. Eso te dice la lógica. Pero Dios te dice, tú ya estás bien. Eso te dice la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe es producto de la palabra de Dios revelada. Importante, revelada por su espíritu. Es decir, no solamente saber la palabra de Dios, sino dentro de ese saber, es decirle a Dios, revélame a mí cómo va a operar tu palabra. De lo que tú ya hiciste en lo invisible, cómo se va a hacer posible en lo visible. Porque ya entendí, no va a ser bajo mi lógica, mi razonamiento, mis formas de hacer las cosas, va a ser bajo tu señorío, bajo tu voluntad. Y por tanto necesito esa revelación. Cuando lo estoy leyendo, me lo estoy aprendiendo y lo estoy entendiendo, está en blanco y negro. Necesito la revelación para que me lo dé a color y con todos los detallitos, lo que Él ya hizo y quiere hacer visible aquí en la tierra. Entonces, solamente, perdón, ay, ¿dónde me quedé? Solamente podremos vivir la sabiduría de Dios cuando estemos dispuestos a abandonar nuestra propia sabiduría. Cuando no te creas más sabio que Dios, cuando no te creas igual a Dios, cuando tengas la humildad de reconocer que Dios es sobre ti, entonces tú le vas a preguntar humildemente porque vas a reconocer que no sabes cómo lo hace Él. Y después de saber que Él lo puede hacer todo, de acuerdo a su voluntad, aceptas la forma en cómo lo va a hacer. Eso, miren, les estoy hablando de algo que no se da de un día para otro, ni de, de una sola oración en donde diga, Señor, ya, es un proceso. No es porque Dios no lo pueda hacer, es que nosotros tenemos que ir desarraigando muchos pensamientos y formas de ser para darle toda la gloria a Dios, para entender que Él es el todo en todo y que no somos merecedores, sino solamente en Jesucristo somos merecedores. Y cuando tienes a Cristo en tu corazón, cuando lo has aceptado como Señor y Salvador, ya no tengas ninguna duda en cuanto a tus merecimientos, ya lo ganó Cristo para ti. Eres coheredero de su gracia, eres coheredero de todo su reino. Así que considéralo así. Ese es el primer paso de creerle a Dios, que verdaderamente ya eres heredero de todas las cosas de parte del Señor. No para cuando te mueras, sino para ahora que estás en esta vida y que tanto necesitas. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tú estás escuchando la palabra de Dios, tú estás leyendo la palabra de Dios, estás en una oración con Dios, estás escuchando a Dios, tiene que ir acompañada de fe. Es decir, le estás creyendo a lo que estás sabiendo de parte de Dios. Si tú no le estás creyendo, entonces de nada sirve que estés escuchando sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, canto sobre canto, o estés leyendo la Biblia en un año, en 3 años o en 1000 años. Eso no va a servir de nada si no va acompañada de fe, de que te estás creyendo que Dios existe, que Dios está vivo, que Dios te está hablando. Recuerda, la Biblia es una carta personalizada. Le pones tu nombre y en ese instante Dios está hablando contigo. Haz la prueba si no la has hecho. Consideremos los 3 tipos entonces de fe para entender el don de fe. Primero, la fe que es general o común de cada hombre. Es la fe natural que todos tenemos y la fe espiritual que cada creyente tiene. ¿En qué consiste la fe natural que todos tenemos? ¿Todos creyeron que iban a llegar aquí? ¿Alguno dudó? No, ¿verdad? Dijeron, voy a ir allá a Sales 3:26. No importa si pasa el camión, no pasa el camión, si llueve, no, está, hay norte, si viene el huracán, si se regresa el Otis para acá. Yo no estuve pensando en eso. Yo creí que iba a llegar, es una fe natural.
Creí que mañana, que de ayer para hoy me iba a levantar. Es una fe natural. Y la fe espiritual que cada creyente tiene es que cada quien cree en una divinidad. Todos creemos en una divinidad. Hasta los ateos dicen gracias a Dios que no creo. Hay una divinidad que representa para ti lo mejor. Eso es tu Dios. Porque lo tienes ahí, lo tienes quién sabe en dónde, tal vez a 1000 millas de distancia. Y eso es un algo, eso es una divinidad para ti. Es algo en lo que un Dios, para que me entiendas, es a quien le rindes tu voluntad. Ese es un Dios. ¿A quién le rindes tu voluntad? Ese es tu Dios. ¿Se la rindes al dinero? Ay. ¿Se la rindes a ese es tu Dios? ¿De dónde sale? De una fe. Entonces dice, sí soy capaz de tener fe. Nadie está sin fe en este mundo, sino Dios sería injusto, porque todo es por fe, para que se quite todas las confusiones que pudiera haber en su mente. La segunda fe que vamos a ver es fruto del Espíritu Santo. El fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Dices amor, paz, gozo, fe. Es parte del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. Dice, la fe como fruto del Espíritu no es específicamente la fe de milagros, sino que se refiere a la fe del cristiano que ha aprendido, óigalo bien, a confiar completamente en la voluntad y providencia de Dios. Es cuando tú ya estás no confiando en ti que vas a hacer algo, sino estás confiando en Dios que ya hizo algo por ti. Y eso es porque ya le has creído a Dios y has creído que su Espíritu Santo está trabajando en ti y el fruto del trabajo del Espíritu Santo se traduce, entre otras cosas, en fe, en creer y creerle a Dios, a su palabra. Por lo tanto, cuando tú ya estás leyendo su palabra, tú ya tienes al Espíritu Santo y por eso dices tú, estoy creyendo y creyéndole a Dios. Aún no llegamos al don. Eso nada más es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa fe no desmaya por lo inesperado, esa fe no se desanima por las dificultades, sino que toma las cosas como vienen siempre con una actitud positiva. Es verdad, a veces te ves tan abrumado por las circunstancias, a veces te ves tan afligido por las circunstancias. Yo he estado en medio de esas circunstancias, pero cuando reaccionas y cuando tu mente sale de la circunstancia, tu mente se va a Dios, estás activando lo que el Espíritu Santo ya hizo en ti. Y entonces empieza tu fe a actuar. Y tu fe te dice tu fe en Dios te dice puras cosas buenas de Dios. No te dice cosas malas porque Dios no es malo. Cuando estás dudando, cuando te sientes mal, cuando no ves esperanza, cuando ves todo negro, eso no puede ser fe. Te estás desvinculando tu relación con Dios. Cuando esté sucediendo eso, simple y sencillamente toma una decisión y dile, Señor, lléname con tu Espíritu Santo y voy a creer en lo que sé. Voy a creerte a ti porque lo sé. Y no voy a dar marcha adelante de las circunstancias que están rodeándome, para que entonces yo pueda ver lo que tú ya hiciste y cómo lo hiciste. Decimos, amén, estamos bien, les estoy explicando. Así que es una fe por medio de la cual el cristiano ha aprendido a depositar todas sus cargas en Dios, sabiendo que su voluntad siempre es lo mejor. Ponía de ejemplo a Tessa, una recién nacida. Toda su confianza y toda su dependencia está depositada en sus papás o en sus abuelos, en la familia que la cuida en un momento dado. Ellos no le ven ningún gesto de incredulidad, no ven que esté disertando contigo acerca de lo que tú le estás dando o lo que le estás haciendo. Es una muestra de lo que es una confianza y una fe 100% en Dios. Entonces, cuando tú hablas, lo dices, lees la Biblia, que depositemos todas nuestras cargas y pongamos todas nuestras peticiones, acuérdate de esto y pregúntate, ¿realmente lo que estoy hablando es verdad? ¿Lo estoy creyendo? ¿De verdad estoy depositando
todas mis cargas en Dios o solamente lo digo porque me enseñaron a repetirlo? Y si no es así como es la fe, es buena oportunidad para decir, a ver, Señor, enséñame cómo hacer esto. Dios no se va a ofender ni se va a malhumorar porque tú le preguntas. Al Señor le encanta que le preguntemos, que no nos hagamos los aviondos, sino que tengamos la humildad para reconocer, no lo entiendo. Y Él está puesto para darte a conocer, revelarte su palabra para que tú la vivas. No tiene otro objetivo más que eso, que vivas su palabra. Y entonces la fe se convierte en un atributo que forma parte del carácter y personalidad del creyente. Tienes, ¿Quieres tener un buen carácter? Tienes que ser un hombre o una mujer de fe. Si no tienes fe, eres una persona incrédula. Y una persona incrédula es una persona insegura. Y las personas inseguras son las más violentas en este mundo, no son las más valientes. Son las más violentas, las más inseguras, porque tienen inseguridad, están a la defensiva, porque no creen, porque no saben, no se autoevalúan adecuadamente y están a la defensiva todo el tiempo. Les hablan, ¿qué? Oye, tienes que hacer esto, ¿por qué? O si les marcas algún error, no, hombre, las ofendes, porque tienen un grado de inseguridad terrible. Algo hay que trabajar ahí. Dentro de lo que hay que trabajar es decirles que Dios nos ha puesto una medida de fe. ¿Para qué? Para que le creamos a Él en primer lugar y después todo lo que quieras. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Muchas veces cuestionamos a Dios sobre lo justo, lo injusto, sobre la justicia que está ocurriendo en este mundo, que por qué unos sí, otros no, por qué unos tienen, otros no tienen, etcétera, etcétera, por qué a mí me pasan estas cosas. Cuando tú tienes la fe en el justo que es Dios, entonces puedes entender lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios está sobre la justicia del hombre. La justicia del hombre te etiqueta y no te quita la etiqueta. Dios, gracias a Jesús, para empezar, y lo más maravilloso es que nos quita la etiqueta de pecador, de culpable, y nos pone otra etiqueta gloriosa, inocente, justificado, salvo y con vida eterna. Ninguna justicia humana lo puede entender. Eso es estar sobre la justicia natural. Y solamente creyéndole a Él, nosotros podemos vivir en esa justicia. Porque siendo pecadores, cuando nos arrepentimos delante de Dios y creemos que Dios nos ha perdonado, porque nos hemos arrepentido genuinamente, verdaderamente, nos duele haber pecado, nos arrepentimos, ya no lo queremos volver a hacer. Y le decimos, con tu ayuda ya no lo voy a volver a hacer. He quedado libre de mis pecados. Le crees a Dios en cuanto que todos tus pecados, absolutamente todos tus pecados han sido perdonados y a partir de ese momento dice, ninguna condenación hay para los que están en mí. Los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay, que ya no te vuelva a condenar el mundo. No te dejes creer por el mundo. ¿Vas a seguir cometiendo errores? Sí. ¿Cuál es la idea? Tú ya fuiste perdonado. Ahora eres materia en mis manos. Yo te estoy perfeccionando. Y lo digo en mi palabra. La obra que yo empecé, la voy a ir perfeccionando hasta que mi hijo venga. Ya entendí, Señor. Ahora se trata de procurar no ser imperfecto, ¿verdad? No cometer pecado dolosamente. Se trata de ser como Cristo fue aquí en la tierra. Y eso solamente con la ayuda de Él. Cada uno debe funcionar conforme a la porción de fe que Dios le ha dado, desarrollándola y usándola. Hay una medida de fe. Recuerda, nadie es más, nadie es menos como en el matrimonio. Solamente son diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes, somos un cuerpo en Cristo. Cada uno es un miembro diferente. Cada quien tiene una función diferente, pero cada función es importante para todo el cuerpo. Sin una función, el cuerpo está incompleto. Sin un miembro, el cuerpo está incompleto. Así que entendamos esto. Cada uno de nosotros recibió de acuerdo a la situación que el Señor nos dio en el cuerpo,
una porción de fe para desarrollar esa parte del cuerpo y también usarla a favor del cuerpo, usarla a favor de toda la iglesia. Y el tercer, la fe que vamos a ocupar el día de hoy, es el don que viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, como lo dice en 1 Corintios 12:9. Es la habilidad, como todos los dones, ¿verdad? Esa habilidad dada por Dios para creer que Él hará que se cumpla lo imposible al dar la palabra. Se basa en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es una habilidad dada por Dios para que se cumpla lo imposible, pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a su voluntad. No es andar buscando lo imposible tú. Es de acuerdo a su voluntad cómo se va a dar ese don. Ahora, el conocimiento seguro de la voluntad de Dios producirá una fe absoluta. Necesitas tener un conocimiento seguro de la palabra, no transgiversado, no una doctrina falsa, sino la verdadera palabra de Dios. Y cuando tienes la verdadera palabra de Dios, tienes el conocimiento seguro de que esa es su voluntad. Acuérdate, cuando estás seguro de que es la voluntad de Dios es porque te reveló Dios su voluntad. Te dijo cómo es que lo quiere hacer. Y para eso necesitas intimidad con Dios. Y no es de un día ni de dos, es de toda la vida estar pendiente de cómo lo quiere hacer Dios todos los días en tu vida. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todo lo que le pides a Dios conforme a su voluntad, Él te va a escuchar. Lo contrario es que no te va a escuchar. Entonces dice, y si sabemos, otra vez, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que la hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Es importante entonces conocer la palabra y del conocimiento de la palabra conocer cuál es la voluntad de Él para esa palabra, de cómo se va a hacer, cómo va a operar en ti. Cuando estás seguro de eso, entonces pide lo que quieras. Pide lo que quieras al Señor y te va a ser concedido, porque tú ya tienes la revelación de qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer Él en tu vida. Muy importante, relación entre fe y conocimiento. El conocimiento no es fe. No porque conozcas mucha Biblia es que ya tienes fe. Yo conozco mucha gente que tiene mucho conocimiento, mucho mejor que el mío, pero no tiene nada de fe. No le cree a Dios, pero el conocimiento es necesario para tener fe. La fe cree en lo que conoce, en lo que sabe. La verdadera fe es creer lo que Dios dice y actuar conforme a este conocimiento. Es convertir el conocimiento en acción, mediante todo lo que hemos hablado acerca de su voluntad, la revelación de ella y saber cómo lo quiere hacer Dios. La fe es el camino de Dios a la victoria. ¿Decimos amén? Este es el don de fe, esa habilidad sobrenatural que te da Dios, que en su voluntad, de acuerdo a como Él lo ha dictaminado, es que se va a dar el que tú le creas a Dios en algo imposible. Y no solamente va a ser para ti, sino para la iglesia. Que el que tenga el don de fe exprese a la iglesia lo que Dios le ha dicho que va a ocurrir, que ya ocurrió, pero que va a ocurrir en su cuerpo, en su iglesia. Los dones de sanidades, no es don de sanidades, dones de sanidades. Ahorita vamos a ver por qué es plural. Y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Entonces, primeramente, tenemos que saber que es un don múltiple, porque tenemos muchas enfermedades, ¿verdad? Conocidas y desconocidas, hay múltiples. En otras palabras, se trata de varios dones en uno. No eres específico para sanar al enfermo de diabetes, ahí va el que tiene el don de la sanidad de la del diabetes. No, Dios dice que tiene don de sanidades. En segundo lugar, no fue la intención de Dios que estos varios dones se dividieran entre un número de personas, sino que todo el grupo de dones de sanidad pueda funcionar mediante un solo individuo. Sino que relajo, ¿verdad? Pues en una sola persona recaen los dones de sanidades.
El don de sanidad y la medicina es bien importante también tomar esa diferencia. A partir de esta diapositiva que voy a poner, voy a nombrarlo como don de sanidad, pero ya entendimos que es el don de sanidad, nada más para abreviar. El don de sanidad es enteramente de carácter sobrenatural como los otros dones. Y de ninguna manera debemos confundir este don con la medicina o con la profesión médica. Si no, dirían que todos los profesionales de la salud tienen el don de sanidades y eso no es cierto. Es una parte de la medicina la que permite Dios a través de un hombre o una mujer establecer una salud en la población. Y otra cosa es el creyente que posee el don de sanidades. Son dos cosas diferentes. En cuanto al contexto general, el don de sanidad es la capacidad sobrenatural dada por Dios para impartir a otros la virtud sanadora de Cristo, como Hechos 3:6 lo dice. Ahora, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿De Dios o de Satanás? ¿Cuántas veces hemos escuchado por qué Dios me manda esto? ¿Alguien lo ha dicho? No, aquí puro santo, aquí nadie. Todos nacieron ya creyentes, ¿verdad? La Biblia ya venía puesta. Entonces, sí, hay muchos, ¿verdad? De otros lados que se dicen, es que Dios me está dando esta enfermedad, Dios mandó esta enfermedad, y eso es un verdadero error. La Biblia es la que nos aclara de dónde viene todo. Satanás es el causante de la enfermedad y la muerte. Desde Génesis 2:17, cuando dice que la muerte entró por el pecado del hombre, ¿quién trajo la muerte? Satanás. ¿Dios qué trae? Vida y vida eterna. Tan sencillo como eso. No te confundas. Entonces, viene la enfermedad. Ahorita vamos a ver más, porque luego ahí entre el extremista, ¿no? Todo es Satanás, todo parece Satanás. Si se mueve la hoja es Satanás, en fin. Si me caigo es Satanás, si yo cometo un error es Satanás. Hechos 10:38, Satanás es el propagador de la enfermedad. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué propaga Satanás? El pecado. Cuando estás en pecado, estás desprotegido, porque estando en pecado, no le crees a Dios. Hazle como quieras, pero la verdad es que como andas chueco, no le crees a Dios. Haces como que le crees a Dios. Haces muchas tareas para Dios, haces mucho activismo religioso, pero la pregunta exacta es, ¿le crees a Dios? ¿Le tienes confianza a Dios o sigues haciéndolo con tus fuerzas? ¿O sigues queriendo caerle bien a Dios con lo que haces y presentarte como alguien bueno, cuando solamente hay uno bueno, que es Dios? Dice, no hay uno solo bueno, no hay un solo que no haya pecado, ni uno solo, solamente Dios. Por tanto, es fácil entender. Todos necesitamos de la unción, de la llenura de Dios en nuestras vidas para limpiar todo nuestro pecado y para poder acceder a todas las riquezas divinas de parte de Él. Así que ese diablito es terrible, no le haga caso. Su obra se lleva a cabo mediante ciertos espíritus malos que se especializan en afligir a la raza humana directa o indirectamente. Aquí es ya cuando entra los espíritus. Ya ve que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo, cayeron, los famosos ángeles caídos, ¿verdad? De la Alejandra Guzmán, bueno, esos son. Este, esos ángeles no son nada buenos, son mentirosos, son engañadores, ¿verdad? Y provocan en el que se deja, el que abre ventanas espirituales o puertas espirituales y se dejan intervenir por esos espíritus, los afligen de tal manera que pueden enfermar. Y la Biblia da varios ejemplos y cómo Jesús liberó o libertó a esas personas de esos espíritus que los afligían de alguna manera con alguna enfermedad, sordos, mudos, ciegos, etcétera. ¿Por qué? Porque había un espíritu en esas personas. Entonces,
Como causa de enfermedad tenemos la causa, el pecado. En forma general, es el pecado. Nuestra separación con Dios nos deja al natural para contraer cualquier enfermedad. Número dos, la desobediencia y rebelión a la voluntad de Dios traen aflicción. Más o menos pegadito con este, ¿ah? Cuando somos desobedientes o cuando nos rebelamos a la voluntad de Dios, que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, trae aflicción de espíritu, trae aflicción de alma y trae aflicción de cuerpo, y estamos entonces desprovistos para la sanidad, para la cobertura divina, y dejamos que nuestro cuerpo enferme, nuestra alma o nuestro espíritu inclusive. También al quebrantar las leyes naturales, el cuerpo sufre, ¿verdad? Si te expones mucho al sol, ¿qué pasa? Te quemas. Cuando te caes, vete arriba y cáete. No, no te lo recomiendo. A ver qué te pasa. Aguas contaminadas, son ejemplos en la Biblia, ¿eh? Impacto por objeto contuso. ¿Alguien ha muerto por objetos contusos? Pues sí, ¿no? Pedradón de aquellos. Violencia física, ya sea con un puñal, una arma, lo que sea. También todo esto es por quebrantar leyes naturales que existen. Ahora, ¿por qué sanaba Jesús a los enfermos? Bueno, a causa de misericordia y compasión. Cuando Jesús vio a toda esa población y vio muchos enfermos, lo movió a compasión, a misericordia, y empezó a sanar enfermos. También para cumplir la profecía y las profecías. Y porque la sanidad está incluida en la expiación, en el pago de los pecados está incluido la sanidad de las enfermedades del cuerpo. Porque cuando lee usted Isaías en el 53, dice que por tus llagas fueron llevadas todas tus dolencias, todas las enfermedades fueron llevadas ahí, pero también habla de la salvación por medio de ese sacrificio. Entonces, salvación y sanidad pueden ir unidas para revelar la obra del Padre, ¿verdad? Para decir, para Dios no hay nada imposible. En otras palabras, la enfermedad no es imposible para Dios. Cristo sanaba a los enfermos para destruir las obras del diablo también. Dice la palabra que en la palabra de Dios nosotros podemos destruir todas las obras que el enemigo hace en contra de nosotros. Por eso dice, nosotros no ignoramos ninguna de las maquinaciones que éste tiene para contra nosotros. La palabra destruye por medio del conocimiento, estamos alertados y sabemos cómo viene el mal y entonces lo evitamos o reprendemos sobre todo aquello que nos quiera causar un daño. El terreno ahora sí de la sanidad es la expiación, el perdón de los pecados. El Señor fue crucificado para librarnos mediante su muerte del pecado, la enfermedad y sobre todo de Satanás. Satanás ya no tiene poder sobre ti. Un cristiano habla más de Cristo que de Satanás. Yo hablo del ganador, no hablo del perdedor. ¿Para qué voy a hablar del perdedor? Si acaso para enseñar. Pero yo ni me ocupo de él. ¿Para qué le hago caso a un perdedor? Voy a perder. Mejor le hago caso a un ganador y con él voy a ganar. Porque él ya ganó y ganó sobre el perdedor que quiere ser ganador y que nunca lo va a hacer. Así que usted está en Cristo, usted tiene al campeón de campeones, al ganador de ganadores. Ya no ande hablando tanto de quién es Satanás y que los diablos vienen para acá y lo levantan en la noche. Quiere decir que anda en pecado, ¿verdad? Mejor arrepiéntase bien, cúbrase con la sangre de Cristo, diga, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, y a quién temeré, ¿verdad? Den una ofrenda. Aleluya. Entonces, el propósito de llevar los pecados de la humanidad fue hacer justo al creyente. Te quita todos los pecados, ya no hay nada en contra tuya, eres inocente. En la justicia natural de nosotros, alguien comete un crimen, si acaso es defendido por un abogado y sale libre, pero sigue siendo culpable. Fue culpable de aquel crimen. Nosotros fuimos culpables de los crímenes, de los pecados, pero Cristo pagó por todos esos crímenes y por lo tanto somos declarados inocentes. Y con esa inocencia es como debemos de caminar con Cristo.
libres del pecado para estar recibiendo toda la divinidad de nuestras vidas. Por eso dice, nos hace justos a nosotros. El propósito es llevar la enfermedad, llevar la enfermedad fue sanar a los que crean en el Salvador. Cuando tú le crees al Señor, Él te salva de la enfermedad. No importa que la ciencia médica te haya dicho que es imposible, para Dios todo es posible. Decimos amén. Entonces tú le crees a Dios y tú eres libre de la enfermedad. Llámese cáncer, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese como se llame la enfermedad, tú puedes ser libre de ella, siempre y cuando confíes, dependas y tengas tu fe activa al 100% en lo que sabes de la palabra de Dios y de acuerdo a su voluntad. Entonces el poder expiatorio, o sea, el pago de Jesucristo, salva y sana a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que cree en Él. Eres sano, eres salvo y además ya eres sano. Qué hermoso. No solamente te salva, te sana de esa enfermedad. Ahora, ¿qué medios hay? La oración, obviamente. La oración, eh, para que no nos confundamos, no es el acto de orar, es a quién le estamos orando, el que hace el milagro, el que hace la sanidad, ¿sí? Que es Cristo. Porque muchos sí se concretan a decir que la oración, pero no entienden qué están haciendo, sino solamente que oran, hablan, dicen, leen la Biblia, pero no entienden que solamente están hablando lo que saben que el Señor va a hacer en su voluntad. La oración es el medio nada más. Hay poder en el medio que se llama oración, porque el poder se llama Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? Para que no se confunda, cuando usted está orando, no es la oración en sí, ya oré, no. Es que ya oré 3 veces al día, no. Es creer a quién le estás orando y a quien estás orando, cómo está interviniendo en tu vida o en la vida de alguien por el que estás orando por alguna sanidad. Ahora, también la palabra de Dios sana. Tú lanzas la palabra de Dios y sana. Muchas veces me ha sanado estando enfermo, aquí predicando, como en este día. Me está quitando todo el malestar que traía hace un momento, porque yo estoy confiando en él, su palabra me está sanando y me permite tener esta fuerza y este ánimo para poderle compartir. Usted no sabe cómo venía ni cómo estaba por dentro, pero Dios sí sabía. Y tengo la disposición y mi fijación es la palabra de Dios. ¿Sí? Así que la palabra de Dios, confía en ella, vive en ella y del efecto de ella. Los dones de sanidades, ahora sí, los dones. Sanidades por medio de la alabanza. Mire, en alguna ocasión me invitaron, bueno, estaba yo en el centro de convenciones cristianas con el pastor Rubén Ramírez y vino un hermano, tocaba el saxofón y él ministraba con el saxofón alabanza por medio de la música, ¿sí? La idea era que se entendiera esto, que a través de la alabanza estábamos alabando a Dios y Dios estaba haciendo su trabajo en aquel que creyera. Y por aquellos días conocí un paciente, un trabajador en el hospital, y primeramente lo vi llorando, y dije, ¿por qué llora? Fíjese que Cristo, le empecé a hablar de Cristo, me dice, es que yo era predicador. ¡Wow! Yo era cristiano. ¿Cómo? Sí, pero me alejé y pequé. Le digo, mire, usted conoce a Cristo y conoce que Cristo lo puede perdonar y lo puede sanar. Eso fue Dios que me puso mis palabras. Porque él venía ciego al 70% de un ojo, 70% y el otro prácticamente igual, diabético. Y me acuerdo que pasé con él, con el oftalmólogo, con Miguel Ángel, y el Miguel Ángel, el doctor lo vio y dice, no, que tiene aquí estas deformaciones, efectivamente, él hizo la prueba y no veía. Entonces digo, vaya por favor al centro de convenciones. Y me hizo caso y fue aquel señor. Y empezó la administración y el señor yo lo veía que, que levantaba los brazos, ¿no? Las manos.
y lo veía bien metido en la alabanza. Fueron 3 días, me acuerdo, 3 días. Ahí estuvo el Señor. Está, está. Y entonces fue, pues no sé, jueves, viernes, sábado. El lunes lo veo y lo veo en la entrada, iba entrando él. Y él bien hermoso porque iba diciendo, Cristo me sanó, Cristo me sanó. Y todos se le quedaban viendo, ¿y este loco qué? Cristo me sanó. Y ya me ve y me dice, Cristo me sanó. Y le digo, pues sí, le creo, ¿cómo no? Vamos allá con el médico. Y el primer médico que lo vio, López Carzol, este, a ver, le pone la tablita, ya sabe cómo leer, y leyó todo perfectamente. Vamos con el oftalmólogo, vamos, yo ahí de chismoso, y voy. Digo, para ver el milagro. Y lo pone el oftalmólogo, le ve, no, si ahí tiene las deformidades, que no sé qué, no le voy a dar lenguaje médico, y le ponen todos los exámenes, visión perfecta. ¿Sabe qué dijo el oftalmólogo? No le creo. Yo me le dice, pues a este lo sanó. Ahí está la prueba. Algún día quizás creerás en esto que te puso el Señor. De que el Señor salió dando de brinco, ¿verdad? Dando de brinco. Eso es por medio de la alabanza, ¿verdad? O sea, la alabanza también cuando nada más te canta y canta. Ay, qué bonito siento. No, Dios está trabajando ahí también en el corazón del creyente, ¿sí? Y usted sabe mi testimonio. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Quién sabe? Si me preguntan los doctores y no lo creen, pues es el problema de los doctores, no mío. Yo sí creo. ¿Por qué? Pues ahí está la evidencia. No hay nada. ¿De dónde quieres sacarme el cáncer si ya no hay nada? Si quieres poner ahí una manchita, algo, pero no hay nada. Créele al Señor. Él lo hace diferente. No usa tu lógica ni tu razón. ¿Dónde milagros? Con este terminamos ya rápidamente. El milagro es un acto del poder divino superior al orden natural de las fuerzas humanas. Mil en mucho quiere decir milagro, uno en mil, es lo que quiere decir la palabra. El don de milagros es la capacidad de Dios que le da al hombre para que éste pueda cooperar con él en la realización del milagro. ¿Cómo coopera? Creyéndole, nada más. Es lo que tiene que hacer. Es una intervención sobrenatural y sobre lo natural en el curso normal de la naturaleza. Es un rompimiento temporal del orden acostumbrado en las leyes naturales. Alguien oró y se detuvo el sol, ¿se acuerdan? Alguien oró y el hacha estuvo sobre el agua. Los milagros son actos de la soberana voluntad de Dios. Dios no está limitado por sus propias leyes. Un milagro no tiene explicación lógica. Dios hizo las leyes, él inventó todo. El hombre solamente descubre. Eso es lo que hace el hombre. Las leyes ya están inventadas por Dios, ¿sí? Entonces hay ley de la gravedad, pero Dios es infinito en todo, en poder. Así que él mismo dice, pues yo lo quiero hacer de esta manera. Lo que ves, lo opuesto es de parte de Dios. Entonces, los milagros no son entretenimiento. Venga, venga, campaña de milagros. No, 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 no. Venga a ver cómo este sana, venga a ver cómo se abre el mar aquí, de aquí a Isla de Sacrificios. No, no, no es para un show, ¿verdad? Entonces, no opera con el fin de espantar, ni de asombrar, ni divertir, ni tampoco de entretener, sino que tiene un propósito mayor y más serio que esto, el cual va de acuerdo con la dignidad y majestuosidad de Dios. Es para darle toda la honra y la gloria a Dios, no al que está ahí de charlatán diciendo que hace milagros. Clasificación, también se clasifican, están los milagros que no pueden ser clasificados, va contra toda ley natural, contra toda ley lógica, contra todo lo que dice incluso su palabra, Él es el dueño de su palabra, nace como quiera Dios. Milagros de resurrección, ¿verdad? Ha habido milagros de resurrección, incluso actuales, ha habido milagros de gente que ha resucitado. Milagros de dominio sobre la naturaleza, pues hay muchos. Milagros de liberación, yo creo que no sé si todos o casi todos hemos visto algún milagro de liberación.
Milagros de juicio, es decir, sobre un juicio que ha puesto Dios y cómo Él lo ha hecho de acuerdo a su voluntad. Y los propósitos son para que el cuerpo de Cristo de manifiesto, para que el cuerpo de Cristo se manifieste en la tierra y para la evangelización del mundo. Es importante ver señales. Recuerda, aquellos apóstoles, aquellos primeros cristianos, la primera iglesia primitiva, no solamente predicaba la palabra, sino que veían las señales de esa palabra en sus vidas, veían testimonio en sus vidas de lo que decían creer. Y sobre todo, un no creyente va por lo que no es natural. Todos creo que estuvimos en ese nivel. Para poder creer a Dios tengo que ver algo que no sea natural. Lo natural ya lo sé. Y hay gente que lo hace muy bonito y muy maravillosamente. Pero lo sobrenatural, pues solamente lo hace Dios. Y eso es donde te creo lo que tú dices. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, como dice 1 Corintios 12:27. También para echar fuera demonios, ¿verdad? En algunas ocasiones. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Aquel endemoniado gadareno que tenía toda una legión, 3,000 a 4,000 espíritus en un tipo, imagínense. Si a veces no pueden con uno, imagínate 3,000 a 4,000 en uno solo. No, pobrecito. Y Cristo dijo, huyeron, nada más lo vieron y huyeron. Así deberían de huir cuando te ven a ti. Y no que digan, estén burlando, no sé de cuáles seas. Es así para que te siembres en la silla. Que huyan de ti, no que huyas tú de ellos. Y entonces, vamos a ver el resumen final. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es una instrucción de Dios. No quiero que la iglesia ignore de los dones espirituales. Les estoy dando generalidades. Hay más profundidad en todo esto. Entonces, cuando gusten, cuando tengan el tiempo, lo podemos seguir hablando. Y yo iré también viendo cómo lo quiere usar Dios y voy a ministrarle, porque voy a ministrarle al Espíritu Santo para que lo bautice en el Espíritu Santo y tenga sus dones funcionando en la iglesia. La iglesia los necesita, los necesito como iglesia, a todos. La palabra don, que es carisma, se deriva de la palabra griega gracia, caris. Es una habilidad dada por el Espíritu para el servicio cristiano. ¿Sí? Es algo que viene de parte de Dios. Entonces, al describir esos 9 dones, en 1 Corintios 12, 1 al 11, se usa la palabra carisma, que sencillamente quiere decir dones que el Espíritu da. Y dice, hay diversidad de dones. Los dones del Espíritu Santo son los medios e instrumentos de poder necesarios para llevar a cabo con éxito la operación y administración de la obra de Dios en su iglesia. Una iglesia sin dones está haciéndolo en forma natural. Dios es sobrenatural. Dios quiere lo sobrenatural para que el mundo crea. Decimos amén. La iglesia tenemos que pasar de año ya. Tenemos que subir de nivel en cuanto a Dios. Cuando hay una gran obra que realizar para Dios, el Espíritu Santo les da sus dones a diferentes creyentes dentro de la iglesia. No todos son apóstoles, no todos son ministros de esto, no todos tienen un don. Todos somos diferentes, a cada uno nos da conforme a su voluntad. Los dones entonces capacitan a esos creyentes para que realicen su obra y asuman su responsabilidad con eficacia. Así crece la obra gracias a los dones del Espíritu. ¿Vamos a crecer? No es pregunta, lo afirmo. Vamos a crecer. La iglesia en verdad llega a ser el cuerpo de Cristo, haciendo sus obras, ministrando su amor y compasión a las necesitados. Así Cristo, mediante el Espíritu Santo y los dones sobrenaturales, puede manifestar su ministerio en cualquier parte de la tierra.
pero a cada uno, recuerden, les dada la manifestación. ¿La qué? No el conocimiento, la manifestación. ¿A quién? A cada uno. ¿La manifestación de quién? Del Espíritu para provecho. Entonces los dones son para el bien de todos, no para la gloria individual. La responsabilidad de cada miembro es ayudar al crecimiento del cuerpo. Solamente los ministerios, junto con los dones, pueden llevar el cuerpo de Cristo a la madurez. Hay que madurar como iglesia. Por último, todo creyente debe ser un servidor para poder convertirse en un seguidor de Jesús. Servidor para ser un seguidor. En el momento que dejas de servir a Jesús, dejas de seguirlo. Así que solamente porque sea una causa extraordinaria, ¿verdad? Que estés así en coma, en terapia intensiva, que no lo deseo, aún así vas a ser testimonio. Por eso, Dios nos dio este año maravilloso. Y estamos concluyendo este año maravilloso 2024, todo es mejor en y desde mi familia, ya trabajando en comunidades sanas, ya trabajando en el carácter de Cristo, ya trabajando para ser maduros espiritualmente, ya recibiendo la gracia y ahora los dones para tener un ministerio a la excelencia y a la altura de quien es Cristo, para poderle servir. Ahora, 2024 que está terminando, ya estamos viendo 2025 y desde hoy se lo anuncio. Mi familia sirve y sigue a Cristo. Den una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, gracias Señor. Así que no es nada de que a ver qué se me ocurre para el año que entra, ¿no? El Señor nos va llevando de la mano y cada uno lo puede constatar en sus vidas. Cada uno puede ir viendo, a ver, esto se está acomodando, esto está ocurriendo, esto está pasando en mi vida, esto está pasando en la iglesia, esto está pasando en las familias. ¿Cuántas familias están siendo bendecidas? ¿Cuántas familias que cambiaron de empezar 2024 a finalizar 2024? Yo creo que varias, ¿no? ¿Usted o no? Y otras familias están recibiendo. Y estamos utilizando las redes sociales para llevar esta palabra a muchas naciones. Estamos trabajando para el Señor, no estamos trabajando para que el reflector sea sobre nosotros, pero primero teníamos que crecer, teníamos que madurar, teníamos que fortalecernos en Cristo Jesús, teníamos que tomar el principio de Dios que es la familia. La sociedad se perdió porque se perdieron las familias, se perdieron los principios de la familia, el buenas tardes, el buenas noches, pase usted, el respeto por los mayores. Se perdió todos esos principios tan importantes en la familia porque la familia se dispersó. Entraron las crisis, las ansiedades, la competencia y todos para afuera. Ya ni a la hora de comer se reúnen, ya ni a la hora de cenar se reúnen, ya ni los domingos se reúnen. Y mientras que esta sociedad esté padeciendo de familias en su mayoría desintegradas, desinteresadas, con incredulidad, con displicencia a Dios, la sociedad va a seguir sumiéndose. Pero Dios tiene su remanente y es la iglesia. Y una iglesia entendida es la que estamos forjando y formando en Cristo Jesús. No estamos haciendo nada más que lo que Cristo nos está mandando a hacer. Siguiente año, ya no se trata solamente de afinar y servir a Dios, recibir la gracia y los dones, sino de seguir. Es un precio más alto, desde ahorita se los digo, pero es glorioso, es maravilloso. Es la iglesia que quiere el Señor para los últimos tiempos. Es la iglesia que Dios está preparando para los últimos días. La iglesia fuerte, poderosa, que no se acobarda, que está firme en el Señor. Esa es la iglesia que muestra las señales de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que sigue firme, permanente,
sin doctrinas o dogmatismos religiosos que no tienen nada que ver con la palabra, sino obedientes a la palabra, porque la palabra ha sido revelada por el Espíritu Santo, que se ha descontaminado de todo pensamiento del hombre y ha centrado su fe en Cristo Jesús. Esa es la iglesia que al menos de mi parte el Señor quiere levantar. Y en eso estoy todos los días. Así que para gloria de Dios, ustedes son. Mis cartas son ustedes, ¿verdad? Así que denle una ofrenda de palmas al único que ha hecho posible esto y que lo será. Nos ponemos sobre nuestros pies. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por este hermoso 2024 que aún no terminamos, pero que tú nos estás llevando a una buena finalidad, con vísperas al 2025, de verlo con esperanza, de verlo con aliento, con ánimo, dándote gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, pidiéndote, mi Dios, que esos dones de los que nos has hablado ahora sean derramados sobre la vida de todo creyente que está en este lugar, para que te sirvamos con excelencia, para que te sirvamos con poder, para que te sirvamos de acuerdo a tu voluntad, como eres digno tú, Señor. Por eso te pido que derrames tus dones conforme a tu voluntad sobre cada uno de los que conformamos esta tu iglesia, Señor. Bendícenos, Padre, con tus dones para poderte servir y servirte bien. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, Señor. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir, darle like y dejarnos un comentario. Y también recuerda volvernos a sintonizar el próximo domingo. Dios te bendiga.